Ya. Hola, buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches, estudiantes, profe. Eh, pues al final de la clase, vamos, Juan, no sé, Juan, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Vas a hacer alguna aclaración o algo sobre No, al hoy no. final? No, Vale. señor, hoy no. Ok, bueno, chicos, entonces, bueno, la clase normal. Les recuerdo lo de las listas, muchachos, la lista de asistencia. Necesito que cambien su nombre, modifiquen su nombre. Ya les envié la imagen de cómo hacerlo, les he explicado en monitoría y también, pues quisiera enviarles un video para los que no han entendido, pero pues ya la gran mayoría ya aplica eso. Entonces les agradezco que cambien eso apenas entren. ¿Listo? Ya creo que podemos dar inicio a la tutoría de hoy. Entonces, bienvenido, profe, y bienvenidos, estudiantes. Vale. Vamos a Gracias, continuar. gracias, David. ¿Cómo están, Tiffany, David? ¿Todos cómo van? Buenas noches. Muchachos, bueno, espero que hoy también, como ayer, participemos. Yo sé que a veces, no todas las veces, digamos, podríamos hacer el debate, ¿no? Porque la idea también es aprender elementos importantes para otro tipo de debates, ¿sí? O para hacer otro tipo de cosas, pero igual espero que así como lo veníamos haciendo las clases pasadas, participen todos, discutan, no sé, todos, ¿vale? El tema de hoy, como los demás, pero a mí me parece también muy interesante, tiene que ver con la globalización, ¿vale? Una cosita antes de continuar y es, mm, espero que ya, digamos, tengan muy adelantada la plataforma, ¿sí? Que es importante ya la estén finalizando por lo menos, que vayan muy adelantados en eso. Y también la hoja de ruta, ¿listo? Que vayan súper bien en eso. Prácticamente yo creo que ya muchos ya terminaron de hacerla, ¿sí? De desarrollarla. Para que al final pues no nos quedemos atrasados y pueda yo calificarles, ¿ok? Entonces pilas con eso, muchachos. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a ver la globalización, ¿sí? El tema es la globalización y es un término muy interesante que es usado, digamos, actualmente de muchas maneras y la idea es precisar qué significa, ¿vale? Entonces ya los que quieran ir participando, etcétera, mientras yo comparto pantalla aquí. Me dice porfa David si se ve. Listo, profe. Ya se ve, listo. Listo, gracias. Bueno, aquí tenemos como en esta imagen una forma de ejemplificar qué significa la globalización. Ahí vemos como una comunicación a nivel mundial, ¿vale? Preguntas para discutir, para reflexionar. La primera, ¿en qué medida son importantes los acuerdos o tratados entre países o entre los países y qué ventajas tienen? ¿Sí? Eh, no sé, un acuerdo comercial, incluso un acuerdo político, para que no se vaya a desarrollar una guerra. ¿Por qué ustedes creen que es importante que los países lleguen a acuerdos? ¿Sí? ¿Y en qué medida eso beneficia o no beneficia a un país? La segunda pregunta es, si de usted dependiera la política económica de Colombia, ¿cómo entendería el libre comercio en relación con los países a nivel mundial? ¿Sí? Qué pena que me faltó aquí un signo de interrogación y una letra, una palabra. Si de usted dependiera la política económica de Colombia, ¿cómo entendería el libre comercio en relación con los países a nivel mundial? ¿Sí? Con los Aquí demás. hay una mano levantada. No sé si le damos micrófono. Vale, sí. Sí, Carlos Sebastián. Te va a dar el micrófono, ¿listo? Eh, Listo. Listo. Hola. Hola, profe. Hola, Carlos. Profe, hola, profe, profe, una pregunta
¿Cuándo se tendría que entregar la hoja de ruta y cómo se califican las cuevas? Porque las cuevas a mí me aparecen en cero. Eh, Disculpe que esto es el tema. bueno, voy a intentar responderle esa pregunta, pero al final, porque de pronto no nos queda tiempo para... Igual David, creo que por el chat le puede ir respondiendo esa pregunta a él. Sí, por favor, ¿Sí? chicos. Entonces, David, la primera pregunta es ¿hasta qué fecha se puede entregar la hoja de ruta y las cuepas? ¿Cómo se califican y eso? ¿Ok? Para responder a eso. Entonces, muchachos, la segunda pregunta es esa, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Sí? Con la política, eso ya lo hemos discutido, pero quiero que lo piensen mm, como la diplomacia. ¿Sí? ¿Qué es la diplomacia? Es tener buenos acuerdos con los países, llegar a buenos acuerdos con los demás países, pero sobre todo que estos acuerdos beneficien, en este caso, a Colombia. ¿Sí? Eh, por ejemplo, hay algo que se llama en las relaciones internacionales, eh, así digamos, esa es una disciplina, una rama de un tema que vimos la vez pasada, que es las ciencias, digamos, la geopolítica, pero sobre todo las ciencias políticas. Una rama es las relaciones internacionales. Y entonces ahí se pregunta, bueno, ¿cómo deberían relacionarse los países entre sí? ¿Sí? Económicamente, políticamente. La segunda pregunta apunta a la economía, ¿sí? Entonces, en las relaciones internacionales hay como dos conceptos que definen, por ejemplo, cómo China se maneja a nivel mundial. Se llama, para que lo busquen, el poder blando chino, ¿sí? Ellos entienden las relaciones con los otros países como el poder blando chino. Les quiero que averigüen eso y me vayan diciendo, a diferencia de los Estados Unidos, que se llama así, algo así como el poder duro de los gringos, ¿sí? Poder duro, eso en inglés tiene una forma de decirse, no recuerdo exactamente, de los gringos, pero busquen el poder blando chino y me van diciendo qué significa, por favor. Entonces ahí como para animarlos a buscar cómo es que los chinos negocian a nivel mundial bajo ese concepto. ¿Listo? En primer lugar, ¿qué significa esto de la globalización? ¿Sí? Entonces tenemos que es un proceso histórico, ojo, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con un pasado, con unas formas de organizarse la sociedad desde ciertos momentos históricos. Y hay uno que nosotros vimos, desde el cual podría hablarse del inicio de la globalización. Es un inicio obviamente precario de globalización, de integración mundial, pero es definitivo y es muy importante. ¿Cuál es? La expansión europea. Espero que recuerden ese tema que vimos, que empieza con los españoles y con los portugueses. Si no, ¿por qué es importante ese proceso histórico? Si no fuera por la expansión europea, uno no podría hablar, en definitiva, de globalización, porque no habría la forma de pensar el globo terráqueo. Habrían unas sociedades que están por allá, existen, pero los europeos y los africanos y los asiáticos solo se relacionan entre ellos y América estaría excluida de esas relaciones internacionales, poniéndole un término como actual. ¿Listo? Además hay otros procesos tecnológicos, etcétera. María, buenas noches. Eh, John, los acuerdos son importantes para intentar proteger a las empresas de cada país. De ahí a que los gobiernos fijen medidas que no dejen afectar la economía propia. Sí, bien, bien, eso para la primera pregunta. Bien. Y la segunda pregunta es, John, y para todos, si ustedes fueran, de ustedes dependiera la política económica de Colombia, ¿cómo la llevarían a cabo en relación con otros países? ¿Sí? O ¿ustedes qué pensarían? Imagínense que ustedes son Duque, el gobierno de Duque, o uno de ustedes hace parte del Ministerio de Hacienda, que define el aspecto económico de nuestro país.
¿qué pensarían? O del Banco de la República, ¿qué le dirían a Duque? ¿Sí? ¿Qué harían? ¿Listo? Pensando en las relaciones internacionales. ¿Ok? Entonces, es una integración mundial en todos los ámbitos político, económico, tecnológico, social y cultural. ¿Listo? Pensemos, por ejemplo, en el cultural. Eso a veces se nos olvida. Hoy en día, por ejemplo, con la pandemia pensamos tanto en lo económico que en los valores, digamos, las formas, las creencias que tenemos, las ideas que tenemos, nuestra forma de comportarnos, las olvidamos. Estamos como, no, pues lo importante es la economía. Pues de resto no interesa, no. La globalización tiene un efecto cultural muy, muy fuerte, ¿sí? Que lo vimos de alguna manera hace unas clases, en una tutoría que tiene que ver con la economía del siglo XXI, ¿no? Entonces, que hablábamos de la pérdida de identidad cultural, que David ahí nos había dicho algunas cosas. Que de cierta forma, entonces seguimos, de cierta forma, esta globalización ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado y en ese sentido se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Ese también es un concepto que ustedes van a escuchar mucho en ciencias políticas, ¿sí? O en las ciencias sociales en general, la aldea global, ¿vale? Características que podemos establecer. Porfa, vayan ubicando lo que les dije del poder blando chino. Así, búsquenlo así. Poder blando chino. ¿Qué significa? Es María José, Giselle, John, para que lo vayan ubicando. Y a diferencia con el poder duro estadounidense. ¿Listo? David, mm, porfa, me colabora aquí con la lectura de esto. Bueno, vamos a leer este fragmento. Bueno, características generales. Primero, es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Dos, depende de la conectividad y las telecomunicaciones. Tres, es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. 4. Globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Listo. Quiero decir algo sobre el punto 2. ¿Sobre cuál? Sobre el punto 2, Ok, sobre la conectividad, ¿no? Yo sé que ahorita se habla mucho de redes 5G. sí. Eh, lo que son las redes 5G es una forma de conectividad más veloz, pero dicen que es radioactiva, pero no es radioactiva. La radioactividad es algo mucho más potente. Las redes 5G no son radioactivas, de hecho tiene más energía un rayo de luz que un rayo electromagnético de 5G, para desinformar, es que andan ¿Qué, desinformando qué bastante sobre el tema. serían como tal las 5G, David? ¿Ya qué Es un 5G? Es una forma de transmitir ondas electromagnéticas más rápido. De hecho, es una parte del espectro electromagnético, que es de energía, pues no es tan potente como es una onda ultravioleta que es del sol, por ejemplo. El sol genera ondas ultravioletas que queman la piel. En cambio, una onda 5G no puede hacer eso. Ok. Ese tipo de tecnologías, digamos, ahondar en el punto 2, muchachos, se está aplicando hoy en día, ya en la China ya se está aplicando, lo podemos ver completamente, por ejemplo, que el gobierno chino tiene la manera de controlar, por ejemplo, o sea, tiene a todos los ciudadanos chinos integrados en un sistema, ¿sí? Computarizado, obviamente, tecnológicamente muy desarrollado, que lo que hace es controlar aspectos como, por ejemplo, hay cámaras en las calles que pueden identificarlo a usted directamente. ¿Qué significa eso? Su identidad, su nombre, su edad, en qué trabaja, ¿sí?
a qué se dedica, qué violaciones a la ley ha cometido, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si usted se pasa un semáforo en rojo en China, eso repercute en es un como, Pena, profe. David. Por ejemplo, aquí dice John Camilo que son de ondas no ionizantes, y es correcto. Una onda ionizante es una onda que va con cargada con mucha energía, ¿sí? Ok, Es una que altera y realmente ionizante es una onda súper pequeña, o sea, el tamaño ya puede tocar, tiene el tamaño de una molécula, por eso puede afectar y dañar el ADN. En cambio, las ondas de 5G son realmente, tienen el tamaño más o menos, si no recuerdo, no me equivoco, aunque tienen ese rango de 1 metro, poco más de 1 metro. listo. Pero David, de eso que usted nos dice Y en términos concretos, ¿cómo lo vemos? Funcionando en... exacto, ya quería hablar también aclarar de eso. Por ejemplo, las 5G nos permiten conectarnos de manera más veloz y digamos que manejar un mayor nivel de información en eh, una transmisión electromagnética, ¿sí? Es que las ondas son campos, los campos son eh, ondas en el que, pues, si se les hace cierto tratamiento, puede uno transmitir información por el aire, ¿sí? Ok, Y tienen el mismo principio que tiene la luz, porque la luz es una onda electromagnética. Los sí, mismos sí, sí. principios rigen a las ondas de radioeléctricas, eso se llaman ondas radioeléctricas. La Listo. 5G es una Entonces, onda radioeléctrica. permite en una sociedad a nivel concreto la captura de mayor información Mayor información, y exacto. la procesación y el procesamiento, El procesamiento es digamos, más otro aspecto, elevado. es otro Pero aspecto. espere, porque yo conozco, por ejemplo, con las 5G ya no va a pasar en el internet lo que le pasa a uno, por ejemplo, cuando se conecta a YouTube, que pone uno un video y cuando va a poner uno segundo, uno tercero para, no sé, verlos al tiempo, pues empieza a trabar la conexión, a molestar. Exacto. Las Digamos, hoy en 5G van a día, permitir que tengas 10 al tiempo. la 5G nos va a permitir descargar gigas de información en un segundo. O sea, bastantes gigas. Ese dato no lo tengo muy claro, son más o menos, ustedes pueden descargar una red 5G de 12 a 30 gigas, dependiendo, pues. De hecho, hay redes más potentes que las utilizan algunos gobiernos que ya se llaman 30G, pero ya son cosas de manejo satelital, cosas que maneja la NASA, Ok, ¿sí? no sabía. O Bien. sea, el 5G es algo que se puede aplicar a objetos y al público en general, pero ya el gobierno maneja cosas más poderosas, más potentes que la 5G. De hecho, creo que eso tiene que ver también con los drones, ¿no? Con Eh, los drones, pues parte porque, es que hay muchas aplicaciones en las comunicaciones, así como utilizamos telecomunicaciones de varios computadores hoy en día con las 4G, enviar videos, las redes sociales, todo eso lo permiten las 4G, pero la 5G va a permitir más cosas todavía, sí, que sí, sí. todavía pues están en el desarrollo y se están empezando a desarrollar. Listo. Gracias, David. Bueno, Gracias, gracias. Hay una cosa que les decía de China y es esto, ¿no? Y esto está conectado totalmente con la 5G, porque como nos dicen ahí, esto le permite al Estado chino tener un control, eh, digamos, masivo sobre la población, ¿sí? Y específico. Entonces, imagínense, y eso se está intentando aplicar en Colombia y en algunas ciudades latinoamericanas, que es, eh, digamos, bueno, ahora pongamos cámaras, ¿sí? Desarrollemos un procesamiento de información más grande que nos permita controlar a la población más fácil y por lo tanto castigarla, etcétera. En Corea del Norte, eso también se está aplicando, uno de los primeros países que aplicaron esto. ¿Listo? Eso para traer el tema de la conectividad a la actualidad y para ver sus peligros también. Puede volverse algo muy autoritario. ¿Listo? Por otro lado, tengamos en cuenta esto, que también lo hemos visto. eh, voy a. John, la verdad es algo complicado, ya que a pesar del adelanto de algunos aspectos,
somos poco desarrollados. Yo empezaría por fortalecer, esto respecto a la pregunta de las relaciones internacionales, ¿de qué haría usted? Yo empezaría por fortalecer la producción interna para poder brindar más y mejores productos y servicios, brindando poco a poco un mejor posicionamiento ante el mundo, mejorando la calidad de vida de la población de nuestro país. Bien, creo que Hermógenes tendría cosas ahí que decir. Hermógenes tiene una posición como de, bueno, sí está bien que nos desarrollemos, pero por eso no hay que aplicar medidas proteccionistas, hay como para que discutan ahí con John, que ese tema es interesante. ¿Listo? El tercer punto es que es asimétrico. ¿Qué quiere decir? O sea, es desigual. Esta globalización no es que listo, todos los países vamos a interconectarnos, todos tenemos la 5G, no. Las potencias van a aplicar primero las tecnologías y eso va a repercutir en un término que también vimos, espero que lo recuerden, en la hegemonía de un país sobre los demás. ¿Listo? Y depende del desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. ¿Listo? Pues Colombia, no sé, respecto en las relaciones internacionales diciendo, bueno, vamos a cambiar una de las materias primas más importantes para el desarrollo industrial, que es el petróleo, y vamos a empezar a utilizar energías limpias. Pues si Duque dice eso, pues Estados Unidos le dicen, bueno, gracias, chévere ese punto de vista, ya. ¿Sí? Si lo dice Donald Trump, si lo dice Angela Merkel, Xi Jinping, eso va a tener, digamos, realmente a nivel mundial digamos, un impacto. ¿Listo? Entonces esa desigualdad es interesante pensarla. La globalización globaliza, valga la redundancia, las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. ¿Listo? Todo el mundo, en China, en cualquier país del mundo, eh, utiliza digamos, se pone zapatos Adidas, ¿sí? Conoce la marca, no sé, una gringa de una multinacional, Nike, ¿sí? Se la colocan, la conocen. Apple es muy conocido. Entonces empieza a uniformizar, a nivel de consumo, el mundo empieza a ser uniforme, homogéneo, ¿vale? David, porfa, o el que quiera colaborarme aquí con este concepto importante, sistema mundo, y ya los leemos a los que están comentando en el chat. Bueno, leámoslo. No sé si alguien quiere participar, perdón. Ya, aquí tenemos a William Villamizar Rojas. Voy a darle el micrófono y, bueno, William Villamizar. Perdón. William, te va a dar el micrófono. ¿Listo? Ya tienes el micrófono. Vale, ¿se escucha, profe? Wilman. Listo, Wilman, puedes leer. Ok, sistema mundo. Wallerstein caracteriza el sistema mundo como una serie de mecanismos que distribuyen los recursos desde la periferia al centro del imperio. Es un desarrollo de la crítica post-marxista que intenta explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y económicas a lo largo de la historia. Visión geopolítica y geoeconómica con gran vigencia y aplicación en las relaciones internacionales. Su estructuración se basa en países centrales, semiperiféricos y periféricos. Listo. Gracias, Wilman. Vale. Hermógenes, ¿quieres decir algo, Hermógenes? Tiene la mano levantada, profe. Sí, O vamos a continuar a decir algo. No, de Hermógenes. Te va a dar el micrófono, Hermógenes, por favor. Listo, Hermógenes. ¿Me escuchan? Listo, sí. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos. Profe, yo sobre el punto 2 de la pregunta, creo que primero estaba hablando sobre la segunda pregunta que plantea el profesor. Creo que primero, aunque esto primero haría una alianza comercial en la región, para que como en esta región suramericana no hay una superpotencia, para representar mejor la economía de cada país en una sola organización,
como la que hay ahora en la Alianza del Pacífico, las que están como la UNASUR, etcétera, que son alianzas comerciales, eh, para cuando toque que negociar con un país potente como China, Estados Unidos o también otra organización importante como la Unión Europea, tengamos un peso en general para poder negociar diferentes intercambios comerciales. Y si es entre países medianos, no potencias, ya uno podría negociar frente a frente, o sea, sin necesidad de utilizar la organización en la cual se está en alianza. Y creo que también, aunque no sé si en este país, en esta región, nunca ha habido, como te dijera, alianzas también eh, en la educación, o sea, de intercambios de educación, por ejemplo, que vengan estudiantes de diferentes países a estudiar a este país, biólogos, físicos, etcétera. Sí, 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 Igual eh, eh, fomentar el intercambio educativo y de diferentes ramas de la economía y de la sociedad colombiana con diferentes países. Así tendríamos una mirada más global ante el mundo y no nos toparíamos, no sé, en un espacio o en un tiempo cercano con una pared que no podamos superar. ok. Y Gracias. otro es, no, ya si quieres, No, 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 tranquilo, no, tranquilo, perdón, pensé que habías terminado, pero sigue, sigue, tranquilo. No, no, sigue, y, sigue, sigue. y otro es sobre la quinta, o sea, las tecnologías 5G. No sé si han escuchado sobre la cuarta revolución industrial, que diferentes países están poniendo centros de, de esta cuarta revolución para como estudiar esta tecnología de aparatos autónomos como autos, etcétera. También no solo telecomunicaciones, sino, como estaba diciendo David, que también se irían a diferentes objetos electrónicos, robóticos, etcétera, para, no sé, para mejorar nuestra calidad de vida o ser más eficiente en diferentes ramas de la sociedad. Y uno de esos centros está aquí en Colombia, no sé. Lo han investigado que es un centro, el centro de Medellín. ok. Ah, Gracias. ok. Gracias, Bien, hermano. David, ¿quería decir algo? Sobre la cuarta revolución industrial, yo opino, una opinión personal, que esto solo le conviene a los países que realmente están industrializados. Colombia no es un país industrializado. Entonces, la verdad, estas tecnologías no sé qué tanto le beneficien a Colombia en el fondo. Eh, Y ¿Por no qué? sé, y pues ahí en la UNASUR, en cuanto a la UNASUR, creo que fue un proyecto que se intentó en Latinoamérica, ¿no, profe? Sí. Eh, sí, David. Bueno, bien, Hermógenes. Chévere, digamos, por esos apuntes. Lo que, digamos, lo que usted llama como la UNASUR o la Unión Europea fue lo que es lo que vamos a ver aquí, como en un momento, como los bloques económicos. ¿Listo? Estas organizaciones tienen que tener, digamos, varios principios claros, ¿sí? Digamos, varias características similares en los países, porque son organizaciones integradas por los países. Primero, algo que es muy importante para que un bloque económico como la UNASUR, que dejó de funcionar por lo que su merced Hermógenes llamó como la Alianza del Pacífico, eh, ¿qué pasa? La UNASUR tenía una característica primordial importante, y es que las políticas económicas de los países que la integraban, ¿sí? Dentro de eso teníamos a Ecuador, por ejemplo, Venezuela, Perú, Uruguay, ¿sí? Diferentes países del cono sur de Sudamérica,
tenían una política económica que se basaba en lo siguiente: vamos a priorizar la industrialización de nuestras sociedades. Esto se va a parecer mucho al modelo que vimos de sustitución de importaciones por industrialización. Y para eso nos toca hacer lo siguiente, ¿sí? Obviamente nos integramos, pero lo primero que vamos a hacer al interior de cada país es lo siguiente, y para que la organización tenga sentido: aplicar medidas proteccionistas, ¿sí? Aumento de aranceles sobre las multinacionales de los demás países, ¿sí? ¿Qué permite esto? Que a nivel regional haya un orden político y económico que les permita a todos los países luchar como unidad contra las diferentes organizaciones. Eso es importante. ¿Listo? Entonces, tener una visión de la economía similar, por ejemplo, el proteccionismo en la UNASUR. ¿Qué va a pasar? Otra característica importante que es necesario tener: una visión de la política y de la sociedad en términos sociales basada en brindar garantías en los servicios básicos, ¿sí? Entonces, lo que hablamos alguna vez, Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Pepe Mujica, ¿sí? En parte teníamos también en ese tiempo a Michelle Bachelet. Todos estos eran unas visiones de centro izquierda, obviamente en algunos, en el caso de Venezuela, más tirado hacia la izquierda, pero tenían un horizonte común en términos sociales, y es: miren, vamos a reducir la pobreza de nuestros países. Y para eso el Estado debe ser fuerte, ¿sí? No significa, cuando decimos que el Estado es fuerte, no quiere decir que a las empresas las echamos, no. Quiere decir que el Estado va a priorizar lo básico, ¿sí? El agua, la salud, ¿sí? Y que existan las empresas y hagan su negocio, pero que los pobres tengan esa ayuda, ese soporte del Estado para que puedan fortalecerse, y esto es el objetivo también de económico, para que los pobres puedan fortalecerse económicamente y ser agentes económicos, ¿sí? Dentro de la sociedad. Entonces, a mí no me sirve un país, quiero un país fuerte, pero si la gente vive en pobreza y no tiene con qué comer ni siquiera, pues esa gente no me va a producir, esta gente no me va a consumir, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esas dos son características importantes de la UNASUR. ¿Ok? Y respecto a lo que dice Hermógenes, también está en las en la UNASUR, incluso en la Alianza del Pacífico. La idea de, eso está en todos los países, de hecho. ¿Sí? Digamos que incluso eso, digamos que uno puede hallar esa característica por fuera de estas organizaciones, de intercambios estudiantiles, universitarios, etcétera. Entre países eso se da. En Colombia, sí, con Chile, con un montón de países tenemos eso. ¿Listo? Perdón, Camilo, Juan Carlos. para que se considere respecto a lo que están haciendo, que efectivamente usted lo dice, eso es el ideal de la UNASUR, ¿no? Y el planteamiento que ellos ponen, que no necesariamente cada uno de estos países mencionados y el resto de América Latina o los que estaban vinculados a UNASUR cumplían a cabalidad eso, ¿no? Entonces, el hecho que estén inmersos en algún grupo de asociación de países no quiere decir que los ideales de ese grupo al que pertenecen se cumpla al pie de la letra. Ya cada quien juzgará desde su juicio pues el comportamiento social, económico y político de los países que se mencionaron y del resto de gobiernos de Latinoamérica. Bien, gracias Juan Carlos. Sí, claramente. Lo que sí es importante es mencionar que para que la organización, la UNASUR o la Alianza del Pacífico o la Unión Europea, ¿sí? Tengan fuerza como tal, y digamos, realmente puedan, en términos de relaciones internacionales, ser potentes y poderosas y tener influencia, es que tienen que tener un horizonte común, unas características principales, ¿sí? Si eso no ocurre, es muy fácil, y eso también depende mucho, hay que tener cuidado con esto, por eso decía de la política, de qué gobierno
está en determinados momentos, ¿sí? Entonces, hubo algo que se llamó en la época de la UNASUR, que se llamó la década ganada, ¿sí? Donde muchos países compartían ideas políticas similares de izquierda. Y eso permitía que la UNASUR tuviera, por lo menos en términos económicos y sociales, una, una coherencia, ¿sí? Pero como en América Latina se cambia pues de gobierno y se cambian las políticas del Estado radicalmente, cuando suben estos gobiernos ya más de derecha, ¿sí? Eh, en América Latina y se crea esto que es la Alianza del Pacífico, ya los intereses no son, por ejemplo, proteger la economía, sino ya es la apertura económica, eh, una relación más tranquila y mucho más diplomática y mucho más permisiva con los Estados Unidos y con la Unión Europea, ¿sí? Eh, la idea de priorizar los servicios sociales, como en la UNASUR, se reduce en Ecuador eso, y eso es lo que va a llevar a todas la serie de lo que se llamó la primavera latinoamericana, ¿no? Las marchas y las protestas aquí en América Latina tienen que ver con que todos esos servicios sociales garantizados en los gobiernos anteriores, que no significa que sean los mejores gobiernos, etcétera, pueden haber muchas críticas, al quitarse estos servicios, pues la gente empezó también a decir, no, ¿qué está pasando? En Bolivia, por ejemplo, ¿listo? En Ecuador también. Entonces, eso es. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta respecto a lo que decía Hermógenes. Aquí creo que nos están escribiendo en el chat. La ideología, dice el profesor, no estoy en lista. Bueno, ahí Ya, David, ya, listo. actualizado. ¿Qué es el sistema mundo? Fácil, tiene que ver con esto. Unos países en el centro, que son los más desarrollados, ¿sí? Centrales, países semiperiféricos, o sea, que no son tan industrializados, no tienen el Producto Interno Bruto tan alto, o sus desarrollos tecnológicos no son los mejores, pero tienen una influencia a nivel internacional, son los países semiperiféricos, ¿sí? Y la periferia, ¿sí? Entonces aquí los tenemos en este mapa. Entonces, ¿qué es el sistema mundo? Los países centrales están en azul, los tenemos, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver a Estados Unidos principalmente, Australia, todo lo que es la Unión Europea, Noruega, al norte de Europa, mírenlo, ¿sí? Todos estos países, Suecia, y tenemos, incluso yo creo que hoy en día, Japón, miren, también es un país central, ¿sí? Este creo que es del 2015, si no recuerdo, disculpen que no puse ahí el año ni la fuente. Perdón ahí. Entonces miren, estos son los países del centro, con economías desarrolladas y fuertes. Hoy en día también podemos poner a China seguramente ahí. Países semiperiféricos, los tenemos en moradito, el morado. La India, lo que son los BRICS, ¿se acuerdan que lo vimos? Brasil, Rusia, China, la India, miren. Aquí tenemos también a Irán, fuerte. Importante tener en cuenta ahí que a veces Sudáfrica, mírenlo, la República de Sudáfrica al sur del África, mírenlo, Brasil, Argentina, México, ¿sí? Todos estos países, tanto los centrales como los periféricos, estuvieron en la imagen que vimos en el tema de tensiones mundiales del G20 en Buenos Aires, ¿listo? Entonces, y la periferia, miren, casi toda África, los colombianos estamos ahí integrados dentro de este concepto que se llama el sistema mundo que divide a los países en eso, ¿sí? ¿Vale? Este concepto lo inventó un tipo que se llama Wallerstein, ¿sí? Y para poder entender las relaciones internacionales en todos los sentidos, sociales, políticos, económicos y con un rango histórico amplio, ¿sí? Entonces él empieza a estudiar esto casi que desde la expansión europea. Él dice, bueno, ¿cómo se trataban los países en el siglo XV? ¿Cuáles eran sus relaciones internacionales, donde no había un desarrollo tan fuerte económicamente? Ah, bueno, las potencias eran España, Portugal, ¿sí? Ah, listo. Y en el siglo XVIII, ¿a quiénes tenemos? ¿Sí? Entonces, los países periféricos en el siglo XV, ¿quiénes eran?
pues las colonias, etcétera. Listo, en el siglo XVIII tenemos y XIX a Francia, a Holanda, a Inglaterra. Miren, los países centrales, principalmente, con también sus colonias. Siglo XX, sí, aparece Estados Unidos, fue lo que vimos también en una clase pasada, ¿ok? David, ¿quería decir algo? Pensé que Sí, se- profe, pues me gustaría mencionar esto creo que está surgiendo ahorita en Rusia una nueva unión, no en Rusia, digamos que la gestora Rusia de una nueva unión económica euroasiática, pues que está conforma ya ahorita 4 países, se está negociando, ¿no? Es como otra unión, digamos, europea, pero del este europeo, de la asiático. parte del este, Sí, Europa, Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán, Armenia, ok, que eran como las antiguas repúblicas soviéticas, que ahora pues se están replanteando como reunirse para hacer una unión económica euroasiática. ok, ok. Es un dato, ¿no? Sí, entonces, pero sí, no lo conocía, pero ojo, digamos, para hacer la precisión ahí, las relaciones actuales internacionales entre Rusia y Europa no son las mejores, ¿listo? Sobre todo por un conflicto que se llama el conflicto de Crimea en Ucrania, ¿sí? Y esa es una razón, pero también la otra, económica más poderosa e histórica, es que la Unión Europea siempre ha mantenido mejores relaciones desde, como dijo Paula, desde la Guerra Fría con los Estados Unidos que con Rusia. ¿Listo? Pero el conflicto de Crimea también generó, que es el dominio de Rusia, el intento de dominar una parte, Kiev, de Ucrania y tomársela. ¿Sí? Eso generó, digamos, una tensión entre Europa, Estados Unidos y Rusia. Entonces, pero por lo que dice David, no, la verdad no lo conocía, que hubiera esa relación con Europa del Este, ¿sí? No es que exista todavía, es algo que ya lleva Por eso. años como pues, estándose y pues ahorita cogió como algo de fuerza, Ok, pero listo. no está consolidado. Em, miren esta característica también, una serie de mecanismos que redistribuyen los recursos desde la periferia al centro del imperio. O sea, esto es importante. ¿Por qué? Un ejemplo de esto. Los recursos, por ejemplo, lo que hoy se llama capital humano, ¿sí? Este es un recurso de fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las grandes multinacionales? Lo vimos en algún momento. Les es más fácil pagar salarios más baratos, obviamente, en los países periféricos que en su propio, en el propio lugar donde nacieron estas grandes multinacionales. ¿Sí? Obviamente porque su economía es más fuerte, su legislación, etcétera, hace que se paguen más grandes salarios. Esto hace que haya una redistribución de recursos en términos laborales. ¿Sí? Bueno, tranquilos, a nosotros nos pueden pagar menos porque pues está en Colombia o no sé, en algún país africano y ellos tienen mayores beneficios en su empresa allá montada en Estados Unidos o en Rusia, etcétera, o en China incluso, ¿vale? También los recursos naturales, esto es, digamos, también lo vimos en algún momento. La idea, por ejemplo, que yo siempre menciono que es todavía hoy tan potente como el petróleo o el coltán para producir todos estos dispositivos tecnológicos, muchos de estos minerales, el coltán, el petróleo, por ejemplo, del Medio Oriente, el coltán de aquí en Colombia incluso y en África se saca, eh, son llevados a los países industrializados para que produzcan este tipo de tecnología, etcétera. Entonces, esa es la redistribución de los recursos que analiza este concepto de sistema mundo. Y por eso es que al principio decíamos que la globalización es una relación asimétrica, desigual entre los países. ¿Sí? No podemos decir, no, tan chévere, se globalizó la economía y todos los países van a gozar de esto. No, no, no. Hay algunos países que se van a ver afectados, dependiendo también, ojo, del tipo de gobierno que existe. ¿Listo? Listo. Entonces, esta imagen espero que ahí la recuerden. Igual David les va a mostrar, les deja los diapositivos. Esta aquí sí tengo la fuente. Esto es interesantísimo. David, porfa, si quiere leernos
arriba lo que dice y analizar un poco esta imagen. Y ya nos queda, Tiene que aquí ver con encima la eso desigualdad de la distribución de recursos a nivel mundial. listo. Comparación entre las 25 empresas que más facturan en el mundo. Cifras de 2015 en millones de dólares. Esto es de 2015, muchachos. Y el PIB de 2015 en millones de dólares de algunos estados. Una comparación. Entonces, ¿cómo explicaría eso, David? ¿Cómo lo entiende? Pues yo quería agregar algo en cuanto a lo que había dicho de las telecomunicaciones, como un ejemplo. Colombia Sí. no tiene una infraestructura lo suficientemente fuerte y no es la inversión para que operen ciertas tecnologías como la 5G. Entonces, no creo que beneficien directamente al país. Generalmente estas tecnologías pertenecen a empresas grandes. Colombia no tiene empresas de ese estilo, ¿sí? Generalmente casi todas las empresas de tecnología son extranjeras, no hay empresas realmente fuertes y que sean competitivas ante el mundo, ¿no? Por lo mismo, por lo que vemos en esta tabla. O sea, es que hay empresas que son absurdas, ¿no? Que ya superan el Producto Interno Bruto de países como lo estamos viendo. Esto, o sea, sí. Sí. Entonces, miren, por ejemplo, no sé, cojamos una empresa. ¿Cuál cogemos? Toyota. Miren, Toyota, res- miren lo que gana Toyota como empresa en el 2015. Una aclaración, una aclaración. Yo no creo que haya cambiado mucho esto. O sea, ¿sí? En términos reales de cómo funciona la economía, no creo que haya cambiado. Entonces, miren, 236.790 millones de dólares obtiene, obviamente, como ganancia Toyota, ¿sí? El dueño de Toyota, ¿sí? En utilidades. Y miren el Producto Interno Bruto de Portugal, ¿sí? O sea, 198.931 millones de dólares. eh, y esto demuestra que que sí hay una concentración de capital de grandes empresarios a nivel mundial. Y esto tiene que ver con la globalización. Toyota está en todas partes del mundo, ¿sí? ¿Quién no conoce Toyota? No sé, Ford, Volkswagen, ¿sí? Obviamente Apple, miren a Apple respecto al país de Bangladesh, ahí al lado de la India. Entonces, quería que tuviéramos esto en cuenta para pensar eh, la globalización también en estos términos, ¿no? En los términos de eh, una concentración de dinero en una cierta cantidad, en una cantidad de gente muy pequeña, obviamente, ¿sí? En familias, ¿sí? Y la pobreza de otros países, respecto a la pobreza de otros países. Esto es importante mirarlo también en la globalización. ¿Listo? Y todas estas empresas, yo aquí tenía, muchas de estas empresas, ¿de dónde son? De los países centrales del sistema mundo, ¿sí? Europa, Estados Unidos, China, ¿sí? Japón, ¿ok? Digamos, esto es importante, ¿vale? Aquí María está diciéndonos algo. Mira, hay 7 países euroasiáticos: Rusia, Turquía, Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, Chipre y Armenia. Ok, sí, lo que quería yo revisar era lo que decía David respecto a esta alianza que se está intentando formar, porque no la conozco, la verdad. ¿Listo? Y miren los bloques económicos de los que hablábamos con Hermógenes, ¿sí? Primero, la definición rápida es una forma de integración económica, como dijeron en el chat, entre grupos de países que normalmente comparten una zona geográfica común, obviamente, y su objetivo, bueno, no obviamente, pero sí generalmente ocurre eso, su objetivo es establecer acuerdos económicos para facilitar el intercambio comercial entre los países. Entonces, la Unión Europea en azul, la NAFTA
Miren, ahí tenemos a Estados Unidos, México, Canadá, ¿sí? Aunque ahorita hay problemas por el gobierno, por eso les decía que el gobierno era importante, el gobierno de Manuel López Obrador no comparte muchas de las ideas de NAFTA, y entonces él intenta aplicar en relación, por ejemplo, a Estados Unidos y Canadá, medidas proteccionistas que no agradan mucho a estos países, y que el gobierno anterior, pues sí, digamos, permitía este tipo de cosas, ¿vale? Miren en África, al norte de África, la Unión del Magreb Árabe, estos países aquí, Marruecos, Argelia, Mauritania, ¿sí? Libia, esto es importante ahí. La Mercosur y el Pacto Andino también. ¿Listo? Nada, bueno, características de los bloques, pues no, digamos, no creo que sea necesario leerlas, más o menos ya hablamos sobre eso. Y listo. Yo quisiera ahora sí leer sus comentarios respecto a las preguntas y ya. Ah, Orlinda. Bueno, David, porfa, también si quiere leer lo que nos han dicho, incluso hacer comentarios. Bueno, Linda, también esas marcas vienen de otros países diferentes. Hay marcas que no conocemos, marcas no tan diferentes. Empresas tienen diferentes pensamientos de marcas de diseño de una empresa como China y Francia, España. Bueno, Ok. Y bien, y respecto a las preguntas estas que pusimos, digamos, Hermógenes ya nos dijo algo que es importante, pero casi no digamos, casi no han hecho referencia a la segunda pregunta, ¿no? Piénsense como los presidentes de este país y qué harían, digamos, en este momento, justo ahora, ¿qué harían en relación a los demás países? Digamos, ¿qué medidas tomarían? O pues, pues no yo me sé, atrevo a decir que a ver, Hermógenes, se fortalezcan más las industrias nacionales. ¿cómo se haría eso, David? ¿Cómo se puede Eh, hacer eso? yo pienso que se puede haciendo algunos acuerdos, o sea, latinoamericanos, fortalecer esos acuerdos y dejar de los que ya no se dependa tanto de países extranjeros, sino de fuera de la continente, fortalecer pues, la economía las relaciones entre estos países, ¿no? Y Ok. invertir en educación, pero a través de protección, yo creo que se requiere generar cierto proteccionismo en la economía para eso. Para defender a las industrias nacionales. Sí, pero primero que todo, buscar el tratado de paz y por redistribuir ya las tierras, de Sí. lograr redistribuir las tierras en el país para que pueda haber de pronto una menor desigualdad Ok, y ok. potenciar ese sector de la economía que realmente es un potencial en Colombia. Bien, 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 bien. Gracias, David. Claro. Aquí, Ahí, por ejemplo, ahí, tenemos a John Camilo. bueno, y Hermógenes ahorita. Y promoviendo la competencia entre ellas mismas para obligar a las empresas internas a evolucionar para así ofrecer un mejor bien y servicio al resto del mundo. Menos que entre ellas se refiere a las empresas colombianas, ¿no? Supongo. No sé. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Y miren lo que nos dice arriba Julián, manejar la monopolización como algo ilegal, que es lo que hacen las empresas extranjeras. Sí, el monopolio de la producción o de la extracción del petróleo. Esos son unas empresas específicas las que desarrollan eso. Digamos, y son empresas inglesas, por ejemplo, que iniciaron con eso y después las empresas estadounidenses. Pero también, por ejemplo, algo que hace China que me parece muy interesante es, por ejemplo, crear sus propias aplicaciones. Hoy en día el mundo, eso también es el sector servicios de la economía.
Entonces en China tienen su Facebook, ¿sí? Su WhatsApp, su aplicación de Uber, ¿sí? Eso muestra que tienen un potencial, como decía David, tecnológico y de educación, que es primario, que les permite desarrollar su economía en estos aspectos, ¿no? Entonces eso Ellos es tienen importante. empresas para sí mismos y para el extranjero, ¿no? Como Huawei es una de esas empresas extranjeras. ¿Cuál? Huawei, Huawei. Huawei, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y qué es lo que intentan ellos? Que ahora les voy a explicar el poder blando chino de que ninguno lo averiguó. O bueno, no estaba mirando aquí el chat, esperen a ver si. No. El poder blando, miren, el poder blando chino desde que sube, ay, ¿cómo se llama? Xi Bueno, Jinping. no, Xi Jinping no. Hubo alguien que unificó a la China industrialmente. eh, Ay, se me olvida. Oh, no, Deng mentiras. Xiaoping. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. eh, digamos, Mao Zedong lo que va a hacer es unificar todos los dinastías y, digamos, La tomar el poder, cultura. centralizar el poder, ¿sí? Pero bajo la idea capitalista y ya no comunista, lo que va a hacer Deng Xiaoping es industrializar a China, ¿sí? Levantarla tecnológicamente, empresarialmente. Digamos, antes se consideraba China, lo que venía de China eran productos como, no, muy baratos, muy malos. Con Deng Xiaoping, después de que él desarrolla las empresas, ellos empiezan a pensar en otros términos, una producción en masa, pero de calidad, ¿sí? Y por eso vemos a empresas de celulares, por ejemplo, ya peleando directamente con empresas gringas, ¿sí? Entonces, pero cómo se maneja China en términos de relaciones internacionales con esto que se denomina como poder blando chino? Hacen lo siguiente. Primero voy a explicar a Estados Unidos con el poder duro, ¿sí? Una forma de concebir al mundo. Entonces, Estados Unidos, ¿qué dice? Miren, por ejemplo, yo tengo intereses sobre Panamá, ¿sí? Si yo quiero tomarme Panamá, lo que debo hacer, es una historia larga, es ayudarles a los liberales colombianos, ¿sí? Que están ahí peleándose contra el gobierno conservador, decirles, miren, declaren la independencia y nosotros ponemos nuestras tropas gringas en territorio panameño y les aceptamos y les defendemos su independencia en 1903. ¿Sí? Es una actitud agresiva en contra de Colombia. Colombia, pues por supuesto, no tenía que hacer y acepta en 1903 la separación de Panamá. ¿Sí? Estados Unidos, por ejemplo, no sé, eh, incluso con Cuba. ¿Cuál es la visión con Cuba o con muchos países latinoamericanos? Las sanciones económicas. ¿Sí? Listo, no quiere hacer una política económica como la que yo digo, listo, lo bloqueo. Le impido que tenga relaciones con países europeos, con otros países. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace China? Sí, digamos, este es el poder duro, agresivo de los Estados Unidos. China escoge otro camino, con Deng Xiaoping principalmente. Dicen, no, lo que hay que tratar es hacer acuerdos comerciales que intenten beneficiar a los dos países. Lo que hay que intentar para que eso se lleve a cabo no es la imposición militar o, o de sanciones económicas al país, sino la diplomacia, la negociación diplomática. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Obviamente beneficiándose ellos, pero ¿qué es lo que le dicen a los países y a las empresas? Vengan, nosotros les vamos a dar, no sé, beneficios, préstamos económicos para que puedan hacer, no sé, el metro de Bogotá, pongamos, ¿sí? Mi empresa les va a ayudar a hacer el metro de Bogotá, y les vamos a reducir costos, pero por el otro lado, ustedes déjenme montar eh, ciertas empresas acá, déjenme tener un desarrollo, por ejemplo, en Colombia, las empresas de celulares Huawei es muy fuerte, Huawei es demasiado fuerte, redúzcame las barreras arancelarias, que son los impuestos que se cobran,
y negociamos, ¿sí? Eh, Intentan esto, lo mismo intentan con el Medio Oriente, no entrarse a batallar con ejércitos, sino negociemos el valor del petróleo, ¿sí? Y lleguemos a acuerdos. Ese es el poder blando chino. ¿Y cómo lo hacen? También tienen una estrategia interesante. Miren, hagámonos ver como una cultura que a la sociedad a la que vamos a llegar les atraiga. Entonces hay centros culturales chinos en muchos países donde se enseña el mandarín, donde se aprende sobre la cultura china y la idea es ir entrando despacito para convertir, obviamente en América Latina les queda más difícil porque el poder cultural es sobre todo gringo, pero entonces ir cambiando la mentalidad para que la gente vaya aceptando ese poder mm, comercial y político de China, ¿vale? Entonces, eso lo hacen los chinos. Eso es como lo que significa el poder blando chino. Bueno, Bueno, David ahí. Profe David, no aparezco, dice Carlos. listo, no, por favor, todo esto de la lista en el chat. No hablamos ya por el chat de WhatsApp. Ángel, Ya, leo acá a Ángel y ya. listo. En la última década, la política de comercio exterior de Colombia se fundamentó en la comunidad andina y en los esfuerzos para obtener acceso unilateral a ciertos mercados, en especial el de Estados Unidos, a través de los esquemas ATPA y el de la Unión Europea a través del esquema SGP. Bueno, no conozco esos esquemas, pero pues gracias Ángel por ese dato. Y Hermógenes quería decir algo, como para no dejarle la mano levantada. Listo, imágenes. Te voy a dar. Ah, la quitó. Ah, Ah, ya ¿Me está escucha? activo. Listo. Profe, también sobre lo que usted dice sobre el modo de la dureza de Estados Unidos y China. eh, También es como una guerra así como entre un conflicto en la economía sobre cómo se emprestan los dineros para algunos países subdesarrollados que necesitan salvamento. Un ejemplo, China por lo que he investigado, China utiliza, no sé, por ejemplo, pongamos Colombia, está en una crisis terrible. Entonces Colombia pide un préstamo a China. China lo hace, pero sin bajos, sin bajos, a bajos intereses, perdón. Pero cuando tú o cuando un país le pide prestado a China, tiene que tener algunos actos comerciales, más que todo que, por ejemplo, empresas chinas hagan metros, etcétera, etcétera, sí. y que ese monopolio se la quita a Estados Unidos. Y Mm, Estados Unidos, en cambio, cuando vas a pedir un préstamo a Estados Unidos utiliza más el FMI o el Banco Mundial para prestar ese dinero y él lo que pide es como una reforma al comercio o al Estado como tal, de gasto público. Políticas reformas a la públicas. educación, reformas a la economía, reformas, Sí. exactamente. Y Hermógenes me acordó Entonces, de una en última. ese estado Ah, también, no sé, qué pena. no, sí, profe. Que usted me acordó de una última cosita de cómo trabajan este poder blando chino, el Estado chino, que es el que tiene un control fuerte sobre su economía. Miren lo que hacen. Le dicen tienen sus empresas poderosas o digamos que no tan poderosas, pero que quieren crecer a nivel internacional. Y entonces hacen la siguiente estrategia. Dicen, bueno, vayan a hacer acuerdos comerciales con, no sé, una empresa de bicicletas europea o estadounidense. Entonces van los chinos y apoyados por el Estado chino y le dicen a esa empresa europea que está quebrando o que no está tan bien o que está bien, le dicen, mire, nosotros queremos armar sociedad con ustedes, ¿sí? Yo como empresario chino me comprometo a que su empresa va a mejorar y nos va a beneficiar a los dos, ¿sí?
Pero después, digamos, el europeo pues puede aceptar eso, el empresario alemán, pongamos, eso hay un documental sobre eso, y lo que va a hacer el empresario chino es luego, primero, darle potencia a su propia empresa, ¿sí? Al integrarla, al asociarla, y después ir monopolizando la producción, monopolizando el capital y termina comprando la compañía europea, ¿sí? O estadounidense. Entonces esa es otra forma, si ven, más tranquila, menos violenta, a diferencia de Estados Unidos, como hacen las cosas, porque Estados Unidos, por ejemplo, con el tratado, ese es otro ejemplo de poder duro, con el Tratado de Libre Comercio eh, entre Santos y Obama, dijeron, no, mire, ahora el arroz, yo se los había indicado alguna vez, ahora el arroz tiene que ser cultivado y producido con semillas certificadas, ¿sí? De una compañía estadounidense. Y lo que hicieron fue listo, los campesinos empezaron a hacer desaparecer sus cultivos porque no tenían la semilla certificada. Entonces, esto es, digamos, una diferencia ahí. Bueno, bueno, gracias muchachos, nos vemos mañana. Eh, Gracias por su participación. Discúlpeme si no los pude leer. Hoy me faltó más la participación de Catalina, de Paula, bueno, sí, de los demás, todos, espero que participen. Listo, bien, Julián, Orlinda. Entonces estamos hablando. Cuídense, que tengan buena noche.